La paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Gracias a Dios que estamos hoy para estudiar juntos la escuela dominical. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga y vamos a seguir estudiando nuestros 8 puntos doctrinales. Cierra tus ojos y pidamos al Señor que nos bendiga. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, cada día por tu presencia, porque estás con nosotros, nos bendices y nos ayudas, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón, te bendecimos, Padre. Gracias, gracias con todo nuestro corazón te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir de mi pantalla y como te decía, estamos en nuestro estudio de los 8 puntos doctrinales. En la semana pasada estudiamos el punto número 1, que era o es la personalidad de Dios. Y nuestro punto doctrinal número 2, yo creo que para ti va a ser bastante familiar. Ven, Gabriel, para que nos ayudes a leer el punto doctrinal número 2, ¿cómo dice? La Biblia es la palabra de Dios. Gracias, Gabriel. Bueno, hemos estudiado bastantes cosas acerca de la Biblia. Si tú recuerdas, hace algunos meses tuvimos todo un trimestre en los que estudiamos todos los libros de la Biblia, vimos sus divisiones, vimos algunas cuestiones como cuántos autores habían escrito la Biblia, los idiomas en los que había sido escrita. Bueno, vimos varias cosas. Entonces, tú ya debes de saber bastantes cosas con respecto a la Biblia. Si no, puedes checar aquí en el canal, tenemos todas esas clases donde hablamos de la Biblia. Pero el día de hoy vamos a estudiar la Biblia es la palabra de Dios como nuestro segundo punto doctrinal. Yo casi que te diría que es el punto doctrinal más importante, porque todos los puntos doctrinales, los otros 7, están basados en lo que la Biblia dice. Entonces, aunque, bueno, en el orden en el que los han puesto, este es el número 2, pero todos los demás puntos doctrinales surgen de la Biblia, todo tiene que ver con la Biblia. Entonces, este punto doctrinal es sumamente importante. Y vamos a ver nuestra base bíblica. Ponle pausa a este video. Está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Léela. Ahora sí, es muy importante que la leas, así que ponle pausa a este video. Bueno, una vez que ya has leído tu base bíblica, ya leíste estas palabras que Pablo le dijo a Timoteo y le dijo la importancia precisamente de leer la Biblia. Y como Timoteo, tú has tenido la bendición muy grande de conocer la Biblia en tu niñez, así Timoteo tuvo esta bendición. Estoy buscando aquí la base bíblica. Timoteo tuvo esta bendición de conocer la Biblia desde que era niño. La escritura nos narra que su mamá y su abuelita le leían la Biblia y entonces él conocía la Biblia desde que era niño y por eso Pablo le escribe y le dice, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso vamos a ver algunas de las cosas por las que debemos de creer. Pero bueno, vámonos paso por paso. Te voy a primero leer el punto doctrinal completo. Cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios, solamente es una parte. El punto doctrinal completo dice así: la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Y por lo tanto, ay, perdón, chicos, aquí hay errores de dedo. Aquí debe decir, por lo tanto, la única regla de nuestra fe y a la que debe ajustarse nuestra vida. Aquí arregla los errores de dedo, ¿eh? Aquí debe decir tanto y aquí debe decir única. Entonces, este es el punto doctrinal completo. Ya vimos que inspirada divinamente significa que nace en la mente de Dios. La idea de todo lo que está escrito es de Dios. Tú sabes, porque ya lo vimos en otras clases, que la Biblia tardó muchos años en escribirse. La Biblia tardó 1600 años aproximadamente en escribirse. Pero vamos a responder esta pregunta. A ver, ven, Gabriel, ven a leernos la pregunta que vamos a responder y de donde se va a partir nuestra clase del día de hoy. ¿Por qué debo obedecer lo que dice la Biblia? Fíjate lo que dice aquí, dice que es la única regla de nuestra fe y a la que debe ajustarse nuestra vida. Y entonces aquí hay una pregunta: ¿por qué debo obedecer lo que dice la Biblia? Vamos a ver 3 razones hoy, 3 razones por las que debemos obedecer lo que dice la Biblia. Razón número 1, Gabriel. La Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada divinamente. 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 La Biblia es la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo, cada palabra que está escrita en la Biblia
estaba primero en la mente de Dios. Y es tan impresionante porque, por ejemplo, Moisés, que escribió los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Moisés vivió muchos, muchos, muchos años antes, por ejemplo, que Isaías o que Mateo o que Juan, que escribió el último libro de la Biblia. Y sin embargo, la Biblia en ningún momento se contradice entre sí. O sea, Moisés no escribió algo que luego Isaías dijo que no era cierto, o Isaías no escribió algo que Mateo dijo que no era cierto, o que Juan, o que Lucas, o que Jonás, no, o que Samuel, todos escriben. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso, aunque escribieron en épocas diferentes, en países diferentes, o en lugares diferentes, porque Moisés, por ejemplo, estaba primero en Egipto, después estuvo en el desierto, estaba más o menos en el continente africano, pero, por ejemplo, Lucas, que escribió el libro de los Hechos, una parte la escribe en Asia, otra parte en Europa. Em, estoy pensando en Juan, por ejemplo, cuando escribe en la isla de Patmos. Patmos probablemente es Asia también, es muy, muy probablemente que sea Asia, bueno, lo que ahora es Asia, ¿verdad? Y entonces, estaban en países diferentes, estaban en lugares diferentes y sin embargo, la Biblia no se contradice. Vamos a ver la razón número 2. A ver, Gabriel, ¿andas por aquí? Para que nos ayudes a leer la razón número 2. A pesar de que tiene 66 libros, la Biblia cuenta una sola historia. Tiene 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero sin embargo, la Biblia cuenta una sola historia. No son una historia acá, otra historia allá, otra historia allá. ¿Y cuál es la historia que cuenta la Biblia? La Biblia cuenta la historia de Cristo y de la salvación del hombre, que tiene que ver, por supuesto, con Cristo. Sin Cristo no hay salvación del hombre. La Biblia cuenta la historia, todo el pecado, la redención, la promesa de una salvación para el hombre, todo lo que sucede, por ejemplo, con los jueces, con los reyes, um, con los profetas, en los evangelios, después con la iglesia primitiva, todo, absolutamente todo, cuenta la historia de Cristo y de la salvación del hombre. Entonces es una sola historia, aunque sean 66 libros porque está dividido por épocas, por autores, por tiempo, en realidad está la Biblia dividida por tiempo, cuenta una sola historia. Y la tercera razón, ven a ayudarnos, Gabriel. La Biblia ha sobrevivido el pasar del tiempo. Fíjate, la Biblia es un libro tan, 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 pero tan antiguo y sin embargo ha sido un libro que ha sobrevivido al pasar del tiempo. No hay un solo libro, no existe un solo libro antiguo que sea tan, tan antiguo y que sin embargo se haya reproducido de la misma forma como se ha reproducido la Biblia. Todavía falta mucha gente que conozca la Biblia. No toda la gente del mundo conoce la Biblia, porque la Biblia no está traducida a todos los idiomas que existen. Sin embargo, la Biblia es el libro más vendido del mundo. A lo mejor alguien puede pensar, pues un libro viejo, ¿a quién le importa lo que dice? Bueno, pues le importa a muchas personas porque es el libro más vendido del mundo. Si tú has pensado, la Biblia está un poco antigua, bueno, ha sobrevivido el pasar del tiempo. Y ha habido muchas épocas, muchas veces en la historia, en que han querido destruir la Biblia. Han quemado Biblias. Ay, perdón. Han querido que la gente que lee, bueno, han prohibido que se lea la Biblia, que la gente que lee la Biblia las entregue para destruirlas. Ha muerto gente por tener Biblias en los momentos en los que ha estado prohibida y sin embargo ha sobrevivido el pasar del tiempo. ¿No te parece que es porque es la palabra de Dios y Dios ha preservado su existencia, es decir, no ha permitido que la Biblia sea destruida? Una razón más, sorry, no eran 3, eran 4. Una razón más tenemos aquí. Gabriel, La Biblia transforma, transforma. alimenta
la vida del hombre. Hebreos 4:12, Mateo 4:4. Estos 2 pasajes tú los puedes leer, porque, bueno, el primero es parte del pasaje devocional, ¿verdad? No es cierto, no es parte del pasaje devocional. Me confundí. Pero la Biblia transforma y alimenta la vida del hombre. Y Hebreos 4:12 precisamente dice eso, que la Biblia penetra tanto que casi es una figura que utiliza la Biblia, porque no es cierto, casi puede romper los huesos, de que se mete tan adentro de la vida de la persona. Transforma y alimenta la vida del hombre, de la mujer y del niño. La Biblia transforma. No existe un libro, por ejemplo, un cuento, ¿verdad? O por ejemplo, un libro de poesía, o por ejemplo, un libro de los cuidados de las plantas o cuidado de los animales, o un libro que nos hable de computación, o un libro que nos hable de cocina. No existe un libro de esos que transforme y alimente la vida del hombre. Tú puedes leer aquí estas dos citas y vas a darte cuenta que la Biblia habla de una transformación. La persona deja de ser como es. Voy a utilizar parte del pasaje devocional en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice que la Biblia nos es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces transforma nuestra vida. La Biblia transforma nuestros pensamientos, nuestro corazón. La Biblia transforma y alimenta la vida del hombre. Muchas veces también podemos sentirnos muy preocupados, muy tristes, y cuando leemos la Biblia, viene a nuestro corazón y a nuestra vida paz, porque la Biblia alimenta la vida del hombre. Vamos a repasarlas. Vamos a repasarlas. Primero, ¿por qué? Bueno, desde la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué debo obedecer lo que la Biblia dice? ¿Por qué, Gabriel? La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada divinamente. ¿Por qué? A pesar de que tiene 66 libros, la Biblia cuenta una sola historia. ¿Por qué? La Biblia ha sobrevivido el pasar del tiempo. ¿Y por qué? La Biblia ha transformado y, y alimenta la vida del hombre. Hebreos 4:12, Mateo 4:4. Y estas son las razones por las que tú debes de confiar en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Bueno, antes vamos a ver nuestro texto. Vamos a ver lo que dice nuestro texto, porque dice, mira, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia es perfecta. Ley o testimonio son palabras que la Biblia utiliza como sinónimos precisamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces vamos a parafrasear, la palabra de Jehová es perfecta. La palabra de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, la Biblia. Y con esto, chicos, llevamos estudiados 2 puntos doctrinales. El primero fue la personalidad de Dios, que si no los has estudiado, puedes checarlos aquí en el canal. Y el segundo, la Biblia es la palabra de Dios. Trata de aprendértelos, porque al final vamos a hacer un repaso y vamos a tratar de decir de memoria los 8 puntos doctrinales. Pero no solamente te aprendas esta parte, sino que trata de saber o de entender qué es lo que quiere decir cada uno de estos puntos doctrinales. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, enséñanos, Señor, que tu palabra realmente sea una regla a la que nuestra vida se ajuste todos los días. Señor Jesús, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, por tu presencia, Señor, cada día. Permite que la Biblia, Señor, sea la regla de nuestra fe, Señor. Nos ajustemos a ella todos los días, todo el tiempo. La obedezcamos, Señor, porque es perfecta, porque convierte el alma, Señor, porque transforma y alimenta nuestro corazón. Gracias porque nos has dado la Biblia, que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, pues me dio mucho gusto haber estudiado con ustedes. Yo soy la hermana Sheina. Yo soy Gabriel. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós. Bye.